Hola, a continuación voy a presentar la unidad número 3 del eje temático Biología. Esta unidad hace referencia a los heterótrofos o consumidores. Comenzando con las características generales de este reino, podemos decir que los animales son organismos heterótrofos multicelulares. Esto quiere decir que están compuestos por muchas células y que para poder sobrevivir, para poder nutrirse, necesitan ingerir alimentos. Por lo tanto, dependen de manera directa o indirecta de los organismos autótrofos fotosintéticos, como son por ejemplo las plantas o las algas, que sirven de alimento para los animales. Una vez que estos animales se alimentan y que se nutren con esta ingestión, lo que les queda de reserva lo acumulan como glucógeno o grasa. Como mencioné anteriormente, los animales están compuestos por muchas células. Es decir, la célula es la unidad básica, estructural y funcional de los animales. En esta diapositiva podemos ver el esquema de una célula animal. La célula animal pertenece al tipo de células eucariotas, ya que posee su ADN rodeado por una envoltura nuclear que conforma el núcleo. El ADN es la información genética de la célula y del animal que conforma. Este ADN está protegido por una envoltura nuclear. Comenzando a describir la célula desde afuera hacia adentro, la célula animal está rodeada, delimitada y protegida por una membrana plasmática, la cual por sus propiedades permite la comunicación con el medio extracelular. Hacia adentro de la célula encontramos el citoplasma, en el cual están inmersos los distintos orgánulos de esta célula, y también contiene una sustancia semifluida, amorfa, que es el citosol, en donde se pueden encontrar iones, macromoléculas, proteínas, moléculas de agua, por ejemplo. Comenzando con el sistema de endomembranas que conforman a la célula animal, este comienza desde la envoltura nuclear, continúa con el retículo endoplasmático rugoso, el cual tiene la particularidad de poseer ribosomas adheridos en la cara citoplasmática. Son estos puntitos amarillos que están en este esquema, que son los encargados de llevar a cabo la síntesis de proteínas. Este retículo endoplasmático rugoso se comunica de manera directa, está conectado con el retículo endoplasmático liso, que no posee ribosomas, por lo tanto la función que se le asocia es distinta. El retículo endoplasmático liso se lo asocia con la síntesis de lípidos. Luego de los retículos endoplasmáticos encontramos el aparato de Golgi, el cual se encarga de recibir las moléculas sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso, y el liso las modifica, las transforma y las envía al lugar de destino. Este complejo de Golgi tiene asociadas muchas vesículas que permiten la comunicación con el resto de los componentes de las células. Estas vesículas sirven de transporte de sustancias. Esta célula, para que pueda funcionar y cumplir con las funciones vitales, necesita de un orgánulo que es la mitocondria, encargada de la conversión energética, se encarga de la respiración celular, que consiste en oxidar las moléculas orgánicas para obtener energía en forma de ATP, que permite el funcionamiento de esta célula y del animal. A su vez, todos estos orgánulos y la célula está organizada y estructurada gracias a un componente que es el citoesqueleto. El citoesqueleto es una red de proteína que ocupa todo el interior de la célula. El citoesqueleto está formado por tres componentes: los microtúbulos, que son los componentes de mayor grosor, filamentos intermedios y los microfilamentos, que son los filamentos más delgados. A su vez, todos estos componentes permiten el movimiento de los distintos orgánulos o componentes intracelular. En las células también encontramos estructuras como los lisosomas, encargados de la
degradación de moléculas en el interior de la célula, y peroxisomas encargados de la oxidación de moléculas. Repasando la estructura de una célula eucariota animal, podemos ver que tiene una organización estructural muy compleja, que está formado por un sistema de endomembrana que está inmerso en la matriz citoplasmática, que todos esos componentes están rodeados de una membrana plasmática que a su vez va a permitir la interacción con el medio extracelular. Encontramos que están organizados el interior de la célula a través del citoesqueleto, que es una red proteica, que hay orgánulos especializados, por ejemplo, en la obtención de ATP, como son las mitocondrias, y que toda la información genética de esa célula está en el núcleo, contenida en el ADN. Dentro del sistema de endomembrana encontramos la envoltura nuclear, el retículo endoplasmático rugoso, encargado de la síntesis de proteína, el retículo endoplasmático liso, encargado de la síntesis de lípidos, complejo de Golgi, que tiene vesículas asociadas que permiten la comunicación y el transporte de distintas sustancias en el interior de la célula, lisosomas para degradar sustancias y vacuolas que sirven como un componente de almacenamiento. Y la matriz citoplasmática, que es todo lo que está por fuera del sistema de endomembrana y por dentro de la membrana plasmática, en donde encontramos dentro de esta matriz citoplasmática el citosol, en donde en el interior encontramos distintas moléculas e inmersos los orgánulos mencionados anteriormente. Existen distintos criterios para clasificar a los animales. A continuación voy a mencionar uno de los criterios o una serie de criterios que permiten clasificarlos y consiste en, por ejemplo, separar a los animales de acuerdo al número de capas germinales. ¿Qué significa esto? Que los animales tienen distintas capas que se llaman exodermo, mesodermo y endodermo, que en algunos casos están presentes las tres, y en los animales menos evolucionados solamente encontramos el exodermo y el endodermo. A partir de estas capas se van a desarrollar los distintos órganos y tejidos que conforman al animal. Otro criterio de clasificación es el curso y grado de desarrollo que tienen los sistemas que forman ese animal. Esto haciendo referencia al sistema circulatorio, al nervioso, al digestivo y también al esquelético. Mientras más desarrollado tenga estos sistemas, más avanzado y evolucionado es ese organismo. Presencia o ausencia de celoma es otra de las características que permite separar a los animales en una categoría o en otra. El celoma es una cavidad que se encuentra entre la pared y el intestino. No todos los animales lo tienen. Presencia o ausencia del segmento, eso significa que el cuerpo de ese animal está segmentado, como por ejemplo una lombriz tiene segmentaciones. Y el tipo de simetría hace referencia a que uno puede cortar el animal de acuerdo al tipo de simetría que tiene y obtener partes iguales. En cuanto a la simetría, podemos discriminar en simetría radial, como puede ser por ejemplo una estrella de mar, o simetría bilateral, que significa que si uno corta al animal en dos, obtendríamos dos partes iguales de la parte estética, más que nada esta igualdad en las partes obtenidas. En cuanto a los grupos de importancia agronómica de los animales, podemos describir dos grandes grupos, los animales invertebrados y los vertebrados. Dentro de los invertebrados son los que no tienen una columna vertebral. Algunos de los ejemplos podemos mencionar nematodes, que tiene gran importancia en lo que es que afectan a la producción agrícola, ya que pueden afectar las raíces de plantas. No solamente es el daño por su aparato bucal, sino que inyectan en la saliva sustancias que pueden provocar anormalidades o malformaciones en la planta. En cuanto a los artrópodos, otro grupo dentro de los invertebrados son los que tienen pies articulados, tienen su cuerpo dividido en tres partes, cabeza, tórax y abdomen.
Dentro de este grupo de artrópodos podemos encontrar los arácnidos. Dentro de los arácnidos, uno de gran importancia son las garrapatas, en lo que es la producción animal, que afectan la producción animal ganadera. Crustáceos, como son los bichos bolitas, que pueden afectar, por ejemplo, consumiendo semillas o plántulas jóvenes. Y los insectos, que podemos tener insectos benéficos o perjudiciales. Los perjudiciales son los que nos afectan la producción. Dentro de este grupo encontramos principalmente las orugas, que son los que se alimentan de los cultivos. Y como ejemplo de insectos benéficos son los que permiten hacer un control, por ejemplo, de los insectos perjudiciales. Y dentro de los animales vertebrados son los que tienen una columna vertebral, la cual va creciendo a medida que el animal va creciendo, a diferencia de los invertebrados que tenían una estructura por fuera, un exoesqueleto por fuera, que lo tenían que ir cambiando a medida que cambiaba el animal, que crecía el animal. En el caso de los vertebrados, a medida que el animal crece, su columna vertebral también lo hace. Dentro de los vertebrados tenemos, por ejemplo, o los de mayor importancia agronómica, mamíferos y aves. Siendo las aves reptiles que se han ido adaptando al vuelo. En esa adaptación han reducido su peso, sus orgánulos para poder ser más livianos y poder volar. Se caracterizan por tener plumas y poder regular su temperatura interna. Y en cuanto a los mamíferos, es un grupo de animales que poseen una glándula mamaria que permite alimentar a sus crías, poseen pelos, glándulas sudoríparas que le permite regular la temperatura interna. Y en cuanto al control, si bien estos animales se producen con fines productivos, con la obtención de alimentos a partir de esa producción, tenemos los insectos que eran perjudiciales que necesitamos controlar porque afectan la producción. Para controlar esas plagas, esas orugas, por ejemplo, que causan grandes efectos en la producción, se puede utilizar un manejo integrado de plagas. El manejo integrado de plagas significa controlar estas plagas de una manera integral, complementando distintas formas de control, ya sea a través de manejos físicos, mecánicos, del control biológico con otro insecto, por ejemplo, o con una avispita que permita controlar los huevos colocados por las plagas, uso de manejos culturales, uso de productos químicos de manera racional. Todo este tipo de controles permiten hacer un manejo integral de las plagas. A continuación, tienen una serie de actividades, tanto en el aula virtual como en el manual, que deben resolver, ya que es una instancia más de aprendizaje.